días, son las 11 de la mañana y ya podemos empezar. Eh, Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Centro Digital del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Quiero saludar al maestro Alberto Salcedo Ramos, un escritor y periodista destacado colombiano, varias veces galardonado por sus crónicas. Tenemos un enorme privilegio al tenerlo con nosotros acá. Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este webinario. Quiero, antes de darle la palabra a Alberto, referirme a algunas cuestiones generales. Empezar por agradecer el patrocinio de las empresas españolas Telefónica y Protec y explicarles a continuación el objetivo del webinario. Queremos, con esta serie de webinarios que vamos a realizar durante todo el año, todos los meses vamos a tener uno de ellos dedicado a un tema diferente, dedicado en este caso a los premios de la CIP, pero a cada una de las categorías. Esta vez empezamos por la crónica, el mes próximo tendremos periodismo en profundidad o cobertura periodística, o tendremos fotografía, o tendremos trabajo de opinión. Cada mes vamos a tener una categoría diferente. Queremos por un lado destacar los méritos de los galardonados, en este caso aquellos periodistas que resultaron ganadores del Premio de Excelencia Periodística de la CIP del 2013, y por otro que ellos nos descubran cuál es la génesis, el desarrollo, los resultados, el impacto de sus trabajos en el ámbito local, en el ámbito nacional, porque pensamos que esto puede servir de punto de referencia como una norma de excelencia para el resto de los periodistas de América Latina. Desde luego también serán aprovechados los aciertos y los desaciertos, las experiencias de cada uno de estos periodistas galardonados. Quiero también aprovechar para anunciarles que en marzo vamos a tener un seminario presencial en El Salvador dedicado a los temas digitales. Próximamente daremos a conocer el programa de este seminario dedicado o dirigido especialmente a los jefes de redacción sobre temas digitales. Se va a realizar los días 13 y 14 de marzo en El Salvador y quería darle un adelanto de esto. Pues bien, voy a empezar por darle la palabra a Alberto y quiero hacerle la siguiente pregunta. Alberto. Muchas gracias, Alfonso. Estás conectado. Te estamos escuchando perfectamente. Sí, señor. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la significación de este premio de la CIP para ti en lo profesional y en lo personal? Adelante. Bueno, muchas gracias a la CIP por darme esta oportunidad de compartir con colegas afectas a nuestro oficio. Lo primero que quiero decir es que es un premio muy importante que sin duda hace visible, contribuye a hacer visible algunos temas de relevancia social de nuestros países, ¿no? Digamos que cuando uno concursa con una crónica o con un reportaje o con una investigación y tiene la fortuna de salir premiado, recibe un espaldarazo desde el punto de vista profesional, pero también es cierto que el premio hace posible que un tema de relevancia social se vuelva visible. Yo he dicho varias veces que hacer crónicas es una manera de volver visible lo invisible. Y eso se logra más fácilmente cuando una entidad como la Sociedad Interamericana de Prensa,
brinda una plataforma a través de sus premios para que la gente ponga los ojos en las realidades de nuestros países. Quisiera que me hicieran la siguiente pregunta. Sí, Alberto, muchas gracias. ¿Cuál fue el impacto que tuvo tu trabajo, la travesía de Whitney en tu país? ¿Hubo algún cambio, quizás en política pública, en lo local, y en tu propio medio le dio seguimiento al caso de Whitney? Adelante. Bueno, lo primero que quiero decir sobre eso, este, en la respuesta anterior olvidé decir que este tipo de webinarios fomentan una pedagogía sobre el oficio y eso me gusta mucho porque yo creo que hay que seguir cultivando esa semilla, ¿no? La semilla de lo pedagógico, de lo académico, para generar reflexiones sobre el hacer. Porque a veces el gran problema de nuestro oficio es que nos encerramos en una sala de redacción y empezamos a construir el hacer y a veces nos olvidamos del saber, a veces no tenemos tiempo para reflexionar sobre lo que hacemos. Y este tipo de espacios son muy útiles por eso, porque brindan la posibilidad de que intelectualicemos nuestro trabajo, nuestro oficio, ¿no? Bueno, en relación con la historia de Whitney, yo quiero decir que una de las primeras lecciones que yo me llevé al hacer el oficio con algo de desencanto es que no siempre el hecho de que hagamos nuestro trabajo empleándonos a fondo, entregándoles todo nuestro corazón, siendo honestos al 1000%, siendo esmerados, responsables, profesionales. No siempre esas herramientas que siempre nos conducen a la excelencia, no siempre nos conducen a que haya un impacto en la sociedad, porque depende de otras variables. Eh, Varios de los colegas que hacen periodismo investigativo suelen quejarse de que sus investigaciones generan un impacto y no siempre pueden hacer que mejoren las cosas, ¿no? En el caso de Whitney, el niño, hablé con él hace poco y con su padre, el niño sigue yendo al colegio, sigue caminando esas mismas horas que camina para ir a clases y volver a su casa. El rector con el que hablé cuando hice la crónica murió de un infarto. El niño ya no tiene la voz delgadita que tenía, la voz le cambió, ahora ya le suena más como la voz de un hombre. El camino en esta época del año está duro, está, digamos, seco porque es época de sequía. Eh, el tema contribuyó a que se volviera visible el problema de las comunidades donde los estudiantes no tienen un colegio cercano y deben hacer esas caminatas infrahumanas para poder educarse, ¿no? La ministra de Comunicación hizo o puso en marcha un programa que se llama Todos a Aprender, visitó varios colegios, gracias a esa crónica de Whitney ella me llamó, me invitó a que la acompañara en algunos de esos recorridos. El tema generó impacto. Quisiera creer yo que porque Whitney es un espejo para todos, ¿no? Yo creo que en Colombia hemos hecho la memoria sobre la base de la voz de los verdugos, sobre la base de contar el horror de cada día y a veces hemos descuidado la necesidad de darle voz a ciertos héroes que se encuentran en medio de esa situación y que podrían dar un testimonio de resistencia que me parece bonito y necesario. Yo no soy partidario de buscar lo positivo por el prurito de hacerlo, eh,
no soy partidario de que maquillemos la realidad o de que busquemos situaciones bonitas como lo hacen los guías turísticos, ¿no? Pero sí creo que tenemos un compromiso también con, digamos, con las personas que brindan un ejemplo, con las personas que nos muestran una puerta por donde entra la luz. Y en este caso es lo que yo creo que se logra con la crónica de Whitney, porque este es un niño que se levanta todas las mañanas y se amarra las botas con las que se enfrenta al camino para caminar por su propio futuro, ¿no? Entonces yo creo que el niño representa una forma muy bella de la colombianidad. La otra forma de la colombianidad, la que es fea, la que es oscura, también está reflejada en la crónica, ¿no? En los monstruos que acechan a ese niño en el camino entre su casa y el colegio, en el fantasma de la violencia, en los antecedentes que yo cuento allí, que no están presentes durante la caminata, pero están presentes como memoria a través de mi narración. Muchas gracias, Alberto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo concebiste la crónica? Es decir, ¿se te ocurrió a ti el tema? ¿Se les ocurrió a tus directores? ¿Cómo salió la idea? Bueno, Gracias. en el año 2012, en enero, yo estaba en mi ciudad. Yo vivo en Bogotá, pero nací en Barranquilla. Yo estaba en enero del año 2012, pasándome una breve temporada de descanso en mi ciudad, y de pronto recibí un mail de Daniel Sampero Espina, el director de la revista Soho, que es la revista que con mayor frecuencia me publica, y Daniel me decía que quería sacar una edición especial dedicada a la educación en Colombia. La coyuntura periodística para publicar ese especial era el comienzo de un nuevo año escolar. Estábamos en enero y ya venía el mes de febrero en que empezaban las clases en la mayoría de colegios colombianos. Entonces, a Daniel se le ocurrió, a él se le ocurrió la idea de que yo hiciera una crónica sobre un niño que demorara mucho tiempo entre su casa y el colegio. En ese momento teníamos una idea sin historia. Simplemente él tenía esa idea, pero faltaba ponerle un rostro, faltaba buscar a alguien que fuera el personaje de la historia. Con ese punto de partida, nos pusimos una productora de Soho que se llama Stephanie Kirchner y yo en la tarea de buscarle el rostro a la idea que había dado Daniel. Entonces, ¿qué hicimos? Enviamos una carta al Ministerio de Educación diciendo lo que queríamos hacer. Curiosamente, el Ministerio de Educación nos respondió el mail mandándonos una lista de 10 casos en Colombia, 10 lugares de Colombia donde ocurría ese problema, el problema de colegios que quedan muy retirados de los lugares donde vive la gente, de tal manera que obligan a los niños a caminar para poder ir a clase. Cuando yo recibo esa comunicación del Ministerio de Educación, noto que el problema es más grave de lo que parece, porque el hecho de que en el ministerio sepan dónde está el problema y a pesar de eso el problema exista, quiere decir que es más grave todavía de lo que creíamos, ¿no? El mail del Ministerio de Educación nos citaba 10 casos geográficamente, nos decía en qué lugares de Colombia había el problema, pero tampoco en ese mail había rostros, tampoco en ese mail podíamos visualizar la historia a través de un personaje o de otro personaje, ¿no? Cuando yo veo el caso, veo el mail, por pura intuición profesional, me dije, el departamento más pobre de Colombia
el departamento al que más se le ha dado la espalda en Colombia es el Chocó, que es un departamento del Pacífico colombiano cuya población es 100% afro. Entonces yo me dije, le haría un mejor servicio, le prestaría un mejor servicio a la sociedad si hiciera visible el problema para esta comunidad tan excluida, para esta comunidad tan apartada. Entonces, por pura intuición, decidí ir al Chocó todavía sin tener un rostro, todavía sin tener un nombre, un personaje. Me mandé esa aventura de ir al Chocó, llegar a la comunidad indígena donde está focalizado el problema. Fue una odisea, como digo yo en la crónica, ¿no? Salí de Bogotá en un avión, llegué a Medellín media hora después, luego me fui para otro aeropuerto de Medellín y tomé una avioneta pequeña y en esa avioneta me fui para el Urabá antioqueño, aterricé casi en medio de una plantación bananera, eh, allí tomé un taxi durante una hora, dormí esa noche en un pueblo que se llama Turbo, ubicado frente al mar. Al día siguiente, con mi fotógrafo, nos subimos en una lancha con motor fuera de borda, remontamos, nos metimos mar adentro, luego pasamos río, ciénaga, finalmente llegamos a un pueblo llamado Unguía, donde estudia el niño, y ahí ya lo encontramos, se llama Whitby. Luego hicimos esa travesía entre la casa y el colegio y viceversa. En mi crónica yo narro la aventura partiendo de la casa. Omití que yo había hecho antes la travesía desde el colegio hasta la casa. Yo llegué primero al colegio, pero en mi crónica yo cuento el trayecto entre la casa y el colegio, no al revés. Siempre he creído, como Alfred Hitchcock, Hitchcock decía que el cine es como la vida sin los momentos aburridos. Yo digo lo mismo para la crónica. Hay que eliminar ciertas partes. Contar historias no solo es incluir, también es excluir. Eso quería contarles. Muchas gracias, Alberto. Lo que nos has dicho ahora no nos parece tan interesante como tu misma crónica, que es excelente. Por cierto, algunos de los asistentes deben haber recibido tu crónica, y si no la consultaron, porque en días atrás yo se las envié. De todos modos, se puede consultar en internet. Si ponen la travesía de Whitby, la pueden consultar. Ya referido a la dificultad o a las características de la crónica, acá en la CIP, además de ser coordinador de seminarios, yo también coordino los premios de la CIP. Los organizo y recibo buena parte de los trabajos y después se los pasamos al jurado. Pero reviso buena parte de las crónicas que me envían y me llama la atención que muchas de las crónicas que recibimos cada año no son crónicas, son o reportajes o son entrevistas, pero no tienen las características de una crónica. Por eso quisiera preguntarte sobre el particular, Alberto, que nos hables de las características de la crónica en particular, en general, y luego cómo fue después que concibiste la idea de hacer este trabajo, cómo fue que lo llevaste a convertirlo en una crónica diferente a un reportaje, diferente a una nota periodística. Adelante. Gracias, Alfonso. Bueno, lo primero que quiero decir del género es que es un género narrativo e interpretativo. Contar historias es narrar, pero también es interpretar. En la crónica, a diferencia del resto de periodismo, usamos sin ningún pudor la palabra subjetividad. Entendemos que ser subjetivo no es hacer trampa. Entendemos que ser subjetivo no es deformar la realidad, sino usar una herramienta que se llama interpretación para dar un punto de vista
y que ese punto de vista ayude al lector a entender lo que está pasando. Hacer crónicas es traducir significados profundos. Hacer crónicas es leer la sociedad, leer los hechos de una manera que le permita a uno traducírselos al lector para que el lector los comprenda, ¿no? Contar historias, decía Robert Louis Stevenson, que contar historias es escribir sobre gente en acción. Yo aplico eso al pie de la letra en mis crónicas. A mí no solamente me gusta hablar con los personajes, entrevistar a los personajes, sino acompañarlos, pasar tiempo con ellos, verlos en diferentes espacios, en diferentes momentos, ser testigos de su vida para poder contar cuáles son las acciones que ellos hacen durante un tiempo determinado y que esas acciones terminen siendo un retrato de su propia vida. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando Diego Maradona estuvo en el Mundial de Estados Unidos en el año 94, fue expulsado de ese Mundial por doping, ¿sí? La FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, llegó a la conclusión de que Maradona había hecho trampa, de que se había dopado para poder competir. Entonces Maradona fue expulsado del Mundial. 1994, se van a cumplir 20 años. Cuando Maradona salió del Mundial, Eduardo Galeano, uruguayo, escribió una viñeta sobre ese suceso, la expulsión de Maradona. Y esa viñeta tiene un lead magistral. Son solo 4 palabras. Con esas 4 palabras, Eduardo Galeano engancha al lector de una manera poderosa e inolvidable. Las 4 palabras son las siguientes: jugó, venció, meó, perdió. A mí me parece sublime. Son cuatro pinceladas magistrales, subjetivas, vuelvo a decir, que además representan acciones. Jugó, venció, meó, perdió. Eso es la crónica. La crónica es un producto latinoamericano, producto periodístico latinoamericano. La escuela gringa privilegia más la asepsia en la voz, la sequedad, el tono neutral, objetivo, seco, lo cual también tiene su encanto y también tiene su grandeza, ¿no? Yo cuento historias porque desde niño yo crecí en un pueblo, yo tengo 50 años, ¿no? Crecí en un pueblo a donde el periódico llegaba a las 4 de la tarde, un pueblo perdido en el Caribe colombiano, a donde el periódico llegaba a las 4 de la tarde. En un bus lo tiraban así y levantaban una polvareda cuando caía en la calle, ¿no? Ese periódico, cuando llegaba a las 4 de la tarde, ya no era noticia, ya uno lo leía como historia, uno lo leía ya como uno leía el horóscopo, leía otras cosas, no vivíamos afanados. También sabíamos leer las noticias de la vida a través de la oralidad de la gente, ¿no? Yo me iba para un parque a oír hablar a los campesinos y con los años he descubierto que cuando yo me acercaba a oír a los campesinos de ese pueblo donde crecí, estaba leyendo, era mi manera de leer, porque como en ese pueblo no había bibliotecas, no había libros, entonces cuando nosotros queríamos oír un cuento, teníamos que contarlo nosotros mismos. Entonces yo me acercaba a los parques para oír a los campesinos y era mi manera de divertirme. En ese pueblo teníamos que contar historias o nos moríamos de aburrimiento. Nosotros contábamos historias para no aburrirnos, para no morirnos de tedio. Yo creo que ese cuento lo podrían contar varios en América Latina. Por eso la crónica está en latinoamericana. Volviendo a la crónica de Whitney, ¿nos puedes contar un poco más acerca de, una vez que ya tomaste las notas, tus apuntes, toda la información
los antecedentes, toda aquella información. ¿Cómo fue que lo convertiste en la crónica? Es decir, ¿cómo trabajaste su estilo? Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor. Gracias. Me tocó trabajar a marchas forzadas porque, como dije, a mí me contactaron en enero para que hiciera la crónica que tenía que salir en la edición que empezaba a circular en febrero. El 10 de enero me llamó Daniel Samper a Barranquilla, me escribió. A mitad de enero yo viajé al Chocó y la crónica la entregué un 25 de enero más o menos. O sea que tuve más o menos unos 12 días para trabajarla, lo cual es poco, ¿no? Trabajé con una pistola en la 100, la pistola del editor, recordándome el plazo de entrega, la hora y todo eso, que es algo que a veces conviene un poco, esa adrenalina, tiene su encanto también. A mí me pone a sufrir, pero también tiene su encanto. Eh, Cuando venía del Chocó, ya había hecho el trabajo de campo, ya tenía la grabación, ya tenía los apuntes, ya empecé a pensar en la historia, empecé a planear la historia. Eh, Hay un consejo de Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino, que a mí me gusta mucho. Eh, Él decía que un contador de historias debe aprender a contarse la historia a sí mismo. Eso quiere decir planearla, ¿no? Yo cuando venía del Chocó, ¿me están oyendo? ¿Me oyen? Sí, estamos conectando la cámara a ver si no se corta el sonido a otra gente. Bueno, ¿me Pero escuchas? se oye Hola, bien. ¿me oyen? Sí. Todo el mundo se escucha bien. A lo mejor es alguien en particular que no lo escucha bien. Sí, bueno, yo voy, sigo. Cuando venía en la lancha, ya había terminado el trabajo de campo, me dije, como voy a tener poco tiempo para sentarme a trabajar esta historia, no voy a tener el mismo plazo que me dan siempre, sino que voy a estar más apretado porque la crónica la están esperando para la siguiente edición. Entonces tengo que empezar a planearla desde aquí, desde el barco. Y empecé como a armar la estructura mientras venía en la lancha, aunque venía muerto de miedo, porque yo en esas lanchas me asusto mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, esa estructura que le conviene a la crónica es la siguiente. Una primera escena donde muestre a Whitney en su casa. Es la forma de decirle al lector quién es el niño, quiénes son sus parientes, cómo es su entorno. Una segunda escena donde yo vaya con él por el camino para mostrarle a la gente cómo es esa ruta agreste a la que el niño se tiene que enfrentar día a día. Y una tercera escena del niño en el colegio. Y así la armé. Los escucho. Siguiente pregunta. Sí, gracias, Alberto, por lo que me cuentas. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a las cosas quizás no tan buenas. ¿Hubo algo que te desagradó del proyecto? ¿Hubo algo que te dejó insatisfecho? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que uno hace periodismo con el fin de que se vuelvan visibles algunos problemas y a veces, desgraciadamente, esos problemas continúan más allá de nuestro trabajo. Por eso yo digo que nosotros no somos jueces, nosotros no somos Estado, nosotros no podemos suplantar la acción de los gobernantes. Nuestro compromiso consiste en hacer bien nuestro trabajo y lo que sucede después ya es un asunto que nos desborda, ¿no? Una vez yo escribí una crónica en un pueblo de la costa que se llama El Salado, un pueblo donde hubo una masacre. Y ¿cómo se llama? Y en ese pueblo yo encontré a una niña, les cuento la historia. En ese pueblo los paramilitares cometieron la masacre más grande de la historia de Colombia.
murieron 67 o 68 personas. Cuando se perpetró esa masacre, el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. Todo el mundo se fue, el pueblo quedó solo a merced de la maleza, ¿no? Cuando la gente volvió al pueblo, después de un año y medio más o menos, tuvo que desmontar, tuvo que cortar maleza, tuvo que desinfectar los patios. Las casas no se veían de la cantidad de monte que había allí. Después de un trabajo de varios días, lograron asentarse nuevamente en ese pueblo que se llama El Salado, un pueblo del Caribe colombiano. Cuando ya todos se establecieron nuevamente en el pueblo, resulta que ningún profesor quería dictar clases porque todos los profesores tenían miedo de que los paramilitares volvieran y los mataran. Entonces no había profesores. Una niña de 11 años empezó a jugar a que ella era la maestra. Un día cualquiera la niña tomó una pizarra y unas tizas y empezó a jugar con una niña más chiquita que ella, a que ella era su maestra. Eso trajo como consecuencia que algunas madres que vieron aquella cosa, al día siguiente le mandaran a sus niñas más pequeñas. Entonces esta niña se convirtió de la noche a la mañana en la maestra del pueblo. Un día las cámaras de un noticiero de televisión fueron allá y mostraron la historia que se volvió noticia nacional. A la niña le dieron el premio Portafolio a la Mujer del Año en Colombia, la retrataron con el presidente de la República, la llevaron a Cartagena para que se fotografiara con las reinas de belleza, la convirtieron en un personaje nacional. Cuando yo fui a hacer mi crónica en El Salado, ya habían pasado 9 años. Entonces a mí se me dio por buscar a esa niña, a ver qué había pasado con ella. Cuando la encuentro, resulta que ya la niña tiene 20 años. Llega a su casa a las 4 de la tarde y la niña no había podido ni siquiera desayunar ni almorzar. Estaba con hambre, descalza, despeinada y además tenía el corazón roto por la tristeza porque no había podido cumplir su sueño de ser profesora, de estudiar para convertirse en profesora. Entonces yo, en mi crónica del Salado, cuento el drama de esa niña. Mi crónica causó impacto y trajo como consecuencia que entonces sí surgieran algunos mecenas que empezaran a patrocinarle el estudio universitario a la niña. Y hoy la niña está estudiando para ser maestra. Esas son las cosas que uno lo satisface de su trabajo, que genere ese tipo de impacto. Pero desgraciadamente no siempre es posible. Gracias, Alberto. Me imagino que todos los asistentes, algunos de los cuales están manifestando elogios acerca de tu crónica, creo que ellos y yo estamos comprendiendo por qué eres uno de los mejores cronistas latinoamericanos. Pasamos a otra pregunta, ya casi terminando la parte que me corresponde a mí y para darle la palabra a los asistentes. ¿Cuáles son tus planes de crónicas para este año? Si la revelación no te da problemas. Adelante. Bueno, gracias. Tengo varias ideas pendientes. Voy a citar algunas. Tengo varias, siempre tengo muchas ideas pendientes. Una de ellas, quiero hacer una crónica sobre los ciclones en el Caribe, ¿no? Estuve el año pasado en Santiago de Cuba y me impresionó muchísimo ver la forma en que la palabra ciclón y todo lo que esto conlleva está presente en la cotidianidad de la gente. Santiago de Cuba fue devastado por un ciclón en el año 2012. Cuando yo fui, a mediados de 2013, todavía no se había cumplido el año.
las casas seguían desentechadas y a mí me impresionó mucho la atmósfera musical que hay en ese pueblo, en esa ciudad, perdón. La forma en que la gente tiene una resistencia ante el infortunio a través de la gracia, a través de la música. Eh, un día tenía calor y quise que me prendieran el ventilador y le dije a la señora de la posada donde estaba que me prendiera el ventilador y me dijo, si quieres te prendo ese ciclón. Entonces, la palabra ciclón, que en principio es sinónimo de una calamidad, ya se ha ido incorporando al lenguaje cotidiano de la gente y ahora le llaman ciclón al ventilador. Pero en un momento determinado también vi una mulata con las caderas poderosas que iba caminando y esas caderas parecían inundar la calle y alguien me dijo, mira, ese es otro ciclón. Entonces yo quiero hacer una construcción oral que juegue con los ciclones de verdad y con la palabra ciclón a través de la música y a través de la oralidad de la gente. Es uno de los proyectos que tengo. Otro es contar la historia de un futbolista uruguayo que se llama Darío Silva. Fue selección Uruguay y perdió una pierna y se tuvo que retirar del fútbol porque se estrelló en un carro. Otra historia es una crónica sobre el sombrero vuelteado, un sombrero que se produce en Colombia, en el Caribe, y es un sombrero que se ha puesto Bill Clinton, que se lo puso el Papa Juan Pablo II. En su momento era un sombrero barato, un sombrero mirado como algo vulgar, un sombrero que la gente de estratos sociales altos no se ponía. Pero ese sombrero se legitimó cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Colombia y se lo puso. Luego vino Bill Clinton y también se lo puso, y hoy en día ese sombrero vale 700, 800 dólares. Entonces yo quiero contar la ruta de ese sombrero, ¿sí? Muchas ideas que tengo y bueno, esas son algunas que les anuncio. Alberto, vamos a estar muy ansiosos de leer estas crónicas que ya nos estás prometiendo. Si te das cuenta en el chat, hay comentarios y preguntas de los asistentes, algunas muy certeras, muy inteligentes, y quisiera que tú las contestaras. Pero antes de eso te voy a pedir que inicies tu cámara web, a ver si te podemos ver un poco más. Perfecto. Esta mañana. Perfecto. Ahí estoy. Ahora te estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, yo le voy a dar la palabra ahora a los asistentes. Si quieres, puedes recorrer el chat para que veas las preguntas que ya te han hecho y empezar por esas preguntas y luego tomar las siguientes que hagan los asistentes. Perfecto. Muchas gracias. Saludos para Rubicelia Cruz, Marisa Abogadro, Neftalí Hernández, Juan Antonio Parra, María Evelia Tun, Mari Carmen Ballena, Hugo Zúñiga, José González, Juangui, Eduardo Mendoza, Isabelia González, Rubén Darío Martínez, Orlando Samaniego, Ana María. Bueno, a mirar algunas preguntas. Me preguntan que qué me motiva a hacer el trabajo. Yo creo que a mí me gusta mucho oír a la gente, ¿sabe? Un consejo que les puedo dar es que resulta imposible hacer periodismo si uno no tiene una curiosidad genuina por la gente. No es que uno se programe para ser curioso por razones profesionales, es que uno debe ser curioso, uno debe querer saber siempre, uno debe siempre tener intriga, tener ganas de saber más de lo que va oyendo, ¿no?
El La audio se curiosidad corta cuando se es activa el clave del video. oficio. Yo creo que soy periodista porque soy curioso. Y vamos a quitar la imagen. Bueno, aquí me dicen que con el video no se escucha. Si lo puedes quitar, entonces. No. Lo quito. Listo, les contestaba eso, que soy periodista porque soy curioso, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Camila Sandoval dice, yo escucho perfecto con ambas. ¿Cómo construir un final que deje reflexiones y sentimientos? Pregunta Gloria. Yo le digo que los finales deben ser redondos. Los finales deben ser cierres que, que generen en el lector, inmediatamente lleguen a ese punto, la idea de que ya no puede haber más, o sea, el cierre es tan perfecto que el lector se dice, esto ya acabó. Yo siempre digo, a veces cuando en mis talleres de periodismo, algún chico me lee una historia y de pronto llega al final y todos le preguntamos, ¿ya acabaste? ¿Ya se terminó? Es porque es un mal final. Porque cuando es un mal final, nadie pregunta eso. Cuando es un buen final, nadie pregunta eso. El cierre debe ser contundente, debe cerrar el ciclo. Es muy difícil explicar a priori, sin que hablemos de una historia concreta, cómo es un buen cierre. Yo lo explico en mis talleres con imágenes, pero a priori lo que les puedo decir es eso, que el cierre debe ser el fin de un círculo, ¿sí? No necesariamente es tirar la puerta y dejar dicho que ya no va a pasar nada más. Puede ser dejar sugerida la posibilidad de que ese ciclo se va a repetir, pero en todo caso debe ser el fin de un ciclo. José González dice sobre las palabras precisas. Caramba, mire, yo les diría algo. El lenguaje se ha ido empobreciendo dramáticamente en el periodismo del día a día, de tal manera que el lenguaje que usaban nuestros mayores, los periodistas veteranos, los periodistas que yo veía cuando estaba muchacho, los que yo admiraba, hoy en día ya no es el mismo lenguaje. A mí no me gusta mucho fomentar el discurso de que todo tiempo pasado fue mejor y hoy no hay nada que hacer. Siempre hay valores que mostrar, claro que sí. Pero sí les digo que el lenguaje como herramienta de trabajo es sagrado y la forma de cuidarlo es, primero, leer mucho. Segundo, preocuparse por estudiar el lenguaje. Yo aconsejo algo que hoy en día se ha ido convirtiendo en una especie de anacronismo, que es el uso del diccionario. Existen los diccionarios. Yo aconsejo el de María Moliner, ¿sí? Que es maravilloso. Y aconsejo el de Fernando Corripio, un diccionario de sinónimos increíble que siempre lo ayuda a uno a escoger la palabra precisa. Porque algo les digo yo, los sinónimos no necesariamente implican una correspondencia que sea útil en todos los casos. Por ejemplo, las palabras ruina y miseria son sinónimos, pero uno habla de las ruinas de Grecia y no de las miserias de Grecia. Hay que cultivar el buen uso del lenguaje a través de la lectura. Eso es algo que les digo. Isabelia pregunta, muchas veces la cobertura presencial no es valorada por nuevas generaciones de periodistas.
el teléfono, el mail han sustituido el contacto cara a cara. ¿Cómo invitar a retomar esa parte esencial del periodismo que se traduce en más datos y más atractivo para el lector? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabelia. Y te puedo decir algo más, Isbelia, perdón, Isbelia. Y te puedo decir algo más. Yo hace poco me referí en mi cuenta de Twitter, que es @Salcedo Ramos. @Salcedo Ramos. En mi cuenta de Twitter me referí a ese tema. Yo decía, que antes los periodistas, cuando queríamos buscar la reacción de un personaje en relación con un hecho de actualidad, pues llamábamos al personaje, sencillo. Hoy en día basta con entrar a su cuenta de Twitter para ver qué dijo. Entonces se está perdiendo la contrapregunta, se está perdiendo la interacción. Estoy de acuerdo contigo en eso que dices, Isbelia. Yo creo que hay que ver menos las cuentas de Twitter de los personajes y procurar interactuar más con ellos en la vida real. Podría redondear esta idea diciéndote lo siguiente. Hace 2 años y medio, más o menos, Guy Tales, gran periodista y escritor de Estados Unidos, estuvo en España y allá lo entrevistó un periodista y Guy Tales dijo lo siguiente: es que en mi época nosotros veíamos el mundo de manera directa con nuestros propios ojos. Ahora lo que estamos viendo es un reflejo virtual del mundo simplemente dando clic con el mouse de nuestro computador. Tú, dando clic con el mouse del computador, puedes ver un parque de Francia, tú puedes ver una calle de Nueva York, pero eso no es ver el mundo. Ver el mundo es estar ahí, sentirlo en la planta de los pies, sentir cómo quema el sol que hay en ese lugar, ver a la gente, oler los espacios y luego salir a contarlo. Yo creo que hay que rescatar las armas clásicas del reportero, que son la suela de los zapatos y la libreta de apuntes. Me pregunta Eduardo Mendoza, ¿qué hace para empezar con una crónica? ¿Cómo valora el empezar una nota ante muchos elementos buenos? Bueno, mi abuela tiene un dicho, mi abuela que está viva todavía, tiene un dicho maravilloso. Y el dicho de mi abuela es el siguiente: desde el desayuno ya se sabe qué tanto hambre se va a pasar en el resto del día. Yo le doy mucha importancia al desayuno y al párrafo de entrada de las crónicas. Yo creo que si tienes un buen párrafo de entrada, enganchas al lector. Tener un buen párrafo de entrada es seducir al lector para que se quede ahí contigo leyéndote. Hay que dedicarle tiempo a la escogencia de ese momento, ¿no? A veces uno lo descubre durante el trabajo de campo. A veces no lo descubre en el trabajo de campo, sino cuando está revisando los datos en la libreta, subrayándolos. En otras palabras, cuando está planeando la historia. Dado el tiempo, pregunta Neftalí Hernández, dado el tiempo que requiere preparar y redactar una crónica, ¿cómo encaja este género en la necesidad de prontitud que demandan los lectores en redes sociales? Caramba, ¿qué les digo yo? Para mí las redes sociales son una herramienta de comunicación, pero no de periodismo. Son dos cosas distintas. Yo en las redes sociales me comunico, pero yo ahí no hago periodismo. El periodismo lo hago en los medios donde escribo. Entonces yo, cuando hago crónicas, no estoy pensando en las redes sociales, créanme. En las redes sociales pienso cuando ya he puesto el punto final en mi crónica y quiero comunicar que hice esa crónica y que se puede conseguir en tal lugar. Eduardo Mendoza pregunta, ¿qué tiempo le toma hacer una crónica? Mira, me pueden durar entre 15 y 20 días, 25 días, a veces un mes, teniendo en cuenta el trabajo de campo, el planeamiento, la escritura, todo eso, más o menos unos 15 a 20 días, ¿no? A veces un mes.
una crónica promedio, una crónica de 6 cuartillas, ¿no? Porque hay crónicas largas donde me he durado meses y hasta años. Alberto, te voy a hacer una pregunta volviendo al género de crónica. Hay un componente de la crónica a que tú ya hiciste referencia, que es el grado de subjetividad. También es muy característica de la crónica el aspecto literario, el aspecto del estilo. Quizás a diferencia de otros géneros periodísticos que resultan más secos, en la crónica se permite dar rienda suelta a la subjetividad, al aspecto literario, al uso de las imágenes, al uso de todos los recursos que tiene la literatura. Sobre esto, ¿qué puedes comentar? Bueno, quiero unir tu pregunta a una que me hace Marina Rienner. Ella me pregunta, ¿admite incluir elementos ficcionales en la crónica periodística? Yo noto que definitivamente no hemos entendido que cuando hablamos de literatura no estamos hablando automáticamente de ficción. Hay dos clases de literatura: literatura de ficción y literatura de no ficción. Una vez, en una entrevista radial, un periodista me preguntó, y usted me envolvió la pregunta en un piropo. Le digo, usted que escribe tan bonito, ¿cuándo va a dar el salto a la literatura? Yo le dije, es que yo hago literatura. Lo que pasa es que es literatura de no ficción, porque existe el equívoco de creer que cuando hablamos de literatura, hablamos de novelas, cuentos, ensayos, poesía, y cuando hablamos de periodismo, al periodismo le negamos la posibilidad de que pueda ser bello en su estética. Simplemente la literatura que cuentan los escritores de ficción surge de la imaginación del escritor, y la literatura que contamos los periodistas narrativos surge de la realidad que nosotros vemos. Entonces, nosotros utilizamos las herramientas de la ficción, óigase bien, las herramientas de la ficción, pero nos ceñimos a contar lo que vemos en la realidad. Yo lo redondeo de la siguiente manera. El escritor de ficción crea lo sorprendente. El escritor de no ficción descubre lo sorprendente. El primero se lo saca de la imaginación y nosotros lo buscamos en la realidad. En cuanto al estilo, lo que me pregunta Alfonso, el estilo es producto de muchas cosas, de las lecturas que uno ha tenido, de las veces que ha fallado, porque uno aprende a escribir escribiendo, leyendo. Uno aprende a escribir a lo largo de una trayectoria en la cual uno pasa por venerar autores, por imitar hasta que uno encuentra su propia voz y ya no imita. Uno pasa por escribir con lugares comunes, con frases de cajón, todas esas cosas tontas que uno escribe al principio, ¿no? Creo que fue, no me acuerdo ahora quién fue, si fue Montaigne o Valéry el que dijo, o Baudelaire, el que dijo algo así como que el primer hombre que comparó a la mujer con una rosa fue un poeta, y el segundo que hizo eso fue un tonto. Yo creo que para no utilizar esas frases de cajón como su cuerpo de guitarra o su cabello negro como el azabache o negro como la noche, para no utilizar esas frases tontas que no dicen nada, uno debe vacunarse con la lectura de grandes escritores, y así uno va cultivando su estilo. Eduardo Mendoza, ¿cuál considera que ha sido su mejor crónica? Bueno, la crónica mía que yo quisiera
hay una crónica mía por la cual yo quisiera ser recordado, una crónica que ganó el premio de la CIP en el año 2009. En el año 2009 yo gané el premio de la CIP con la crónica Un país de mutilados, que narra las historias de las víctimas de las minas antipersona en el oriente de Antioquia, una zona de Colombia. Rubicela Cruz, ¿cómo rescatar la crónica en los medios impresos? Yo no estoy muy partidario de que el periodismo del día a día en los medios impresos se haga a través de crónicas, ¿saben? Les soy muy sincero. Yo creo que la crónica es más para los fines de semana, para los sábados, para los domingos, para los días festivos. Me parece que la noticia es la materia prima del periodismo y es una maravilla de género. A mí me encanta leer noticias. Yo, digamos que repudio un poco que, que de pronto ahora como la crónica está sonando mucho, la gente quiere hacer crónicas de todo, ¿no? Entonces ya nadie le dice a uno, son las 3 menos 20 de la tarde, sino que ya quieren hacer un relato narrativo y narrar. Un amigo mío chileno, Cristian Alarcón, dice que se está empezando a ver un síndrome que él llama narratofilia, que es querer narrarlo todo. No todo puede ser narrado. A veces, repito, hay que dar simplemente la noticia, el registro. Pasó esto hoy a tal hora y ya, y 50 palabras, 100 palabras. La crónica es un género para los fines de semana, para trabajarlo con más calmita. De tal manera que yo creo que los géneros no son incompatibles. Yo nunca he estado de acuerdo con el cronista que cree que la noticia es un desecho, ni con el reportero de noticias que cree que la crónica es una tontería. Todo el periodismo es una suma de géneros. El buen periodismo mezcla los géneros. El buen periodismo te da análisis, reportaje de denuncia, te da unas buenas columnas de opinión plural, contrastada, profunda. El buen periodismo te da humor, te da entretenimiento. Yo soy partidario de la combinación de todos los géneros. Alberto, creo que ya vamos terminando y creo que todos vamos a sentir no continuar esta conversación durante más horas, porque creo que vale la pena. Ha sido un privilegio estar contigo y escucharte y también recibir las preguntas inteligentes de los asistentes que te han puesto a darnos recomendaciones, sugerencias tan útiles para los que cultivamos el periodismo. Quiero, para concluir, agradecer a los asistentes. Nos hemos mantenido permanentemente escuchándote. Ya tú has dado, o si no, lo puedes dar en el futuro, tu dirección de email para que aquellos que te quieren escribir lo hagan y salgan de dudas, o te hagan cualquier pregunta o te piden algún consejo. A nombre del Instituto de la Prensa de la CIP, te doy las gracias por la intervención. Creo que ha sido algo formidable. Este webinario va a quedar grabado y aquellos que quieran escucharlo, verlo nuevamente, pueden ir a nuestra página web, el Centro Digital de la CIP, y consultarlo. Y también, si quieren, recomendárselos a sus amigos. Finalmente, de nuevo, muchas gracias por tu participación, te lo agradecemos mucho, y muchas gracias a los asistentes por habernos acompañado. Hasta pronto. Recuerden que el próximo mes tendremos otro webinario con un galardonado de la CIP. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Alfonso, para ti, para toda la gente de la CIP y para todos los compañeros que participaron. Me dio mucho gusto. ¿Me están oyendo todavía para decir algo? Sí. Hay un columnista colombiano que se llama Jorge Orlando Melo, que escribió
recientemente una columna de opinión preciosa donde hablaba de la importancia de la educación, de la pedagogía, ¿no? Es un oficio noble, es un oficio que enaltece a los pueblos, que los ayuda a ser mejores. Yo siempre he creído que cuando una persona comparte lo que sabe, el que recibe el conocimiento se lo lleva, pero el que lo da no se queda sin él. Y por lo tanto, eso hace mejores sociedades. Ojo, yo no solamente transmito lo que sé, yo siempre busco nutrirme con lo que no sé. Y por eso yo siempre he creído que enseñar es la mejor forma de aprender. Muchas gracias para todos.